¿Cómo se puede defender un reajuste cero para el salario mínimo en las actuales condiciones que está el país? Eso por un lado. Y lo otro, respecto al paquete de medidas de ayuda social, ¿qué pasa con aquellos chilenos que están en el exterior y que quieren retirar el 10% de la AFP? Respecto a lo primero, porque voy directamente a lo segundo lo voy a decir con claridad, no sé. ¿Ah? ¿Para qué le voy a inventar algo? No sé. Así que voy a lo primero, que es lo más relevante. Su pregunta es muy atingente porque el tema del salario mínimo es un tema muy importante en el país, es una demanda sensible y en el cual el país ha ido avanzando fuertemente, diría yo, en los últimos años. Tomemos cuenta que el último reajuste del salario mínimo que ocurrió en el mes de marzo de este año, el salario mínimo subió de 301.000 pesos a 320.500 pesos, una subida bien importante, 6,5%. El tema de fondo es que esa subida y otras anteriores se hacían en un contexto de una economía que uno podría discutir si estaba más bien o más mal, pero que crecía, de una tasa de desempleo que estaba en torno al 7%. Y la verdad sea dicha, yo creo que este es el punto de fondo, hoy día vivimos una situación bien crítica a nivel del crecimiento. Las proyecciones de crecimiento para este año, digámoslo con claridad, estábamos hablándolo recién, son muy negativas. Vamos a tener un retroceso en la economía en torno al 6%. Esto quiere decir que vamos a estar como en el mismo nivel que el año 2017. Es como que estuviéramos en 2017 al final de este año. Y al final del 2017, el salario mínimo correctamente medido en términos reales era del orden de 290.000 pesos. Y por otro lado, enfrentamos una situación de desempleo, 13,1 es la tasa de desempleo, pero si uno agrega a los trabajadores suspendidos, aquellos que han salido de la fuerza laboral, estamos holgadamente sobre el 20% de desempleo. Eso es un drama. Entonces, lo primero es tener el contexto de que hoy día enfrentamos una situación muy distinta, dramáticamente distinta, y por lo tanto, mantener el mismo criterio de reajuste que hemos venido siguiendo en el tiempo, en periodos normales, no hace demasiado sentido. Creo que esa es la primera cuestión. La segunda cuestión importante, que quiero refrendar acá, es que preguntarnos ¿dónde trabajan los trabajadores que reciben salario mínimo? ¿Ya? Quiero decirles, hoy día 3 de cada 4 trabajadores y trabajadoras con salario mínimo están en la pyme, ¿ya? En el comercio, en el restaurante, en el almacén, en otros emprendimientos. Y bien sabemos que esos son los sectores más golpeados, por lo tanto uno tiene que ser extremadamente cuidadoso en relación a aumentar el salario mínimo precisamente allí donde se concentra el empleo de las personas que reciben el mínimo. Esa es la segunda consideración. La tercera consideración, y perdone que me alargue porque es importante, nosotros hemos dicho que el reajuste que estamos proponiendo como Ejecutivo, como Gobierno, es uno tal que permita mantener el poder adquisitivo del salario mínimo, es decir, que considere la inflación. Y es por eso que el proyecto de ley que hemos ingresado al Congreso ayer considera un aumento del salario mínimo hoy día, una vez aprobada la ley, de los 320.500 actuales a 322.000. Esos 1.500 de incremento corresponden a la inflación acumulada entre marzo, fecha del último reajuste, y agosto, ¿no es cierto?, que es el mes a partir del cual rige el nuevo salario mínimo. Agosto no tenemos la cifra oficial, pero hacemos una proyección. 322.000. Y hemos dicho que en marzo del año próximo se va a reajustar automáticamente por la inflación acumulada. ¿Cuál es la idea? Es mantener el poder adquisitivo de ese salario mínimo. Quiero agregar un último elemento que es súper importante, para que se entienda el punto. Esta es la primera vez que discutimos el salario mínimo con la coexistencia o coexistiendo con el ingreso mínimo garantizado, que es una política pública que se aprobó, de este gobierno, que se aprobó, de nuestro gobierno, que se aprobó en el mes de abril. ¿Qué es lo que hace el ingreso mínimo garantizado? Es por sobre el salario mínimo, el Estado con recursos fiscales le pone un suplemento. En la práctica, ¿qué significa esto hoy día? Significa que un trabajador o trabajadora que recibe el salario mínimo, 320.500 pesos brutos, recibe un aporte estatal de aproximadamente 45.000 pesos, que lo deja y la deja en una situación de un ingreso bruto de 366.000 pesos aproximadamente. ¿Ya? Ese es un mecanismo que permite aumentar el ingreso, por eso un ingreso mínimo garantizado.
Lo cual es extremadamente relevante en esta situación de crisis. ¿Por qué? Porque nos proporciona un colchón para, ¿cómo decir?, para ajustar los incrementos de salario mínimo. Me explico. Si yo subiera el salario mínimo 1.000 pesos, ¿ya?, lo que ocurriría es que el trabajador o la trabajadora al final del día de esos 1.000 pesos percibiría un incremento por tan solo 100 pesos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a medida que sube ese ingreso va también perdiendo parte del subsidio estatal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Lo que estamos planteando es, en estos momentos de gran crisis, en lugar de subirle el costo de contratación al comerciante, al dueño de restaurante, al pyme, que decimos que lo asuma el Estado a través de este subsidio del ingreso mínimo garantizado. Desde el punto de vista del trabajador, nada cambia mucho, porque la única diferencia es si la plata adicional la va a poner el Estado o la pone el empleador. Pero todos comprendemos que si la pone el empleador, hay más chances de que ese empleador no pueda contratar a esa persona, no pueda contratar nuevas personas o incluso no sea capaz de mantener a sus empleados. Ese es el punto de fondo. Permítanme decirlo de una última forma. Desde el punto de vista de la mirada fiscal, ¿ah?, de la billetera fiscal, si ustedes quieren, para nosotros como Ministerio de Hacienda no habría nada más cómodo que subir el salario mínimo 10, 20 mil pesos. ¿Saben por qué? Porque al hacer eso me ahorro todo el subsidio, todo el ingreso mínimo garantizado que yo estoy poniendo en ese rango de plata. Para mí eso sería una economía fantástica de recursos, pero aquí no se trata de economía fantástica de recursos fiscales. Precisamente lo que queremos hacer es poner esa plata fiscal para alivianarle el costo de contratación y de retención a esos segmentos que hoy día están muy golpeados y donde se concentran la mayoría de los trabajadores con salario mínimo. Esa, perdonen lo largo de la explicación, pero me parece muy relevante para entender qué es lo que está detrás. Acá no es una mezquindad ahorrarse recursos, por el contrario, lo que queremos es poner recursos fiscales, pero evitar traspasarle este costo a la contratación, a los emprendedores, a los pymes, en este momento extremadamente difícil que vive el empleo y vive la economía. Muchas gracias, ministro Brioni. Y con esto damos por terminada nuestra vocería social. Parte y extractos de las intervenciones del ministro Brioni y de la ministra Saldívar. A la decisión del gobierno de un reajuste de 0% real para el salario mínimo. Ayer se ingresó este proyecto de ley en medio, más bien, al terminar las negociaciones y conversaciones del gobierno con la CUT. La CUT estaba pidiendo un salario mínimo de 400.000 pesos. Pero el gobierno finalmente ofrece un reajuste de 0% real, o sea, se va a reajustar solo en función de la inflación. Dice el ministro que de 320.500 subirá a 322.000 para mantener el poder adquisitivo. Dice que con la caída de la economía este año enfrentamos un escenario radicalmente distinto a la estructura con la que venía reajustándose el salario mínimo año tras año. La caída esperada en torno al 6% de la economía para este 2020 significa que la economía chilena vuelve a un tamaño similar al de que tuvo el año 2017, cuando el salario mínimo estaba en torno a los 290.000 pesos. Asegura que lo que se busca con esta medida de reajuste 0% real es que no se aumenten los costos para las empresas, sobre todo las más pequeñas. Asegura que 3 de cada 4 trabajadores que reciben el salario mínimo están en una pyme. Son los sectores más golpeados, dice el ministro, por esta crisis. Y complementa, solo para cerrar, que el ingreso mínimo garantizado ya está vigente, fue aprobado en abril, y es este apoyo que entrega el Estado para que los salarios mínimos se complementen con una entrega mensual de parte del fisco, del Estado. Y eso permite llevar un sueldo mínimo de 320.500 aproximadamente hasta los 370.000 pesos brutos. Dice el ministro que con eso se logra subir entonces también los ingresos de los trabajadores chilenos. Si es que hubiera un reajuste, eso significaría un ahorro para el Estado, pero también una carga más para el empresario, para el dueño de la empresa, para el empleador en definitiva, y es por eso entonces que están tomando este camino, el de el 0% de reajuste que va al Congreso, 0% real. Habrá un reajuste solo en función de la inflación. Es lo que ha dicho el ministro Ignacio Briones en este punto. Estaba hablando de otros temas con la ministra Carla Rubilar, pero también se refirió a este asunto cuando ya surgen las primeras críticas, principalmente desde la oposición en el Congreso. Veremos cómo reaccionan también los parlamentarios ante esta iniciativa que ya fue enviada al Congreso.